¿Qué podemos esperar de un maestro de meditación? De una persona que se pone delante de nosotros y nos dice, puedo enseñarte a meditar, voy a enseñarte a meditar. La realidad, desde mi punto de vista, es que no hay ningún maestro que pueda enseñarnos realmente y en profundidad a meditar. Sin embargo, la presencia de una persona a mi lado con la experiencia suficiente en meditación es fundamental para que me vaya guiando y me vaya diciendo precisamente lo que no es la meditación. La actividad de meditación es un viaje a través del cual en los primeros estadios yo necesito una serie de técnicas, una serie de procedimientos a través de los cuales voy a ir profundizando en lo que es la experiencia íntima conmigo mismo. A lo largo de esa experiencia, cuando uno ya va pasando cierto tiempo, en esa trayectoria del camino, por supuesto que voy a ser yo, va a ser uno mismo el que va a necesitar explorar, equivocarse, arriesgarse, probar unas cosas, probar otras. Y es un trayecto en el cual inevitablemente yo voy a estar solo y me voy a adentrar en la selva de manera solitaria. Como las cosas que me voy a encontrar son desconocidas, es muy indicado, es muy aconsejable tener una persona al lado a la cual poder contrastar. Yo empecé la meditación muy joven por necesidad, no porque tuviera tendencia a ser santo, sino porque sufría cuando era adolescente un montón, y leyendo literatura sobre la filosofía oriental me encontré con el tema del budismo zen, a través de las artes marciales, etc. Entonces ahí prometían una serie de liberaciones y de experiencias a través de los cuales pues uno dejaba de sufrir, dejaba de ver la vida como un campo de batalla en la cual todo el mundo estaba en contra mía y todo era un desbarajuste, ¿no? Entonces, con un libro, un buen libro, me senté, empecé a leer la posición, la respiración, etc. Y allí me puse yo en mi habitación de adolescente a intentar hacer zazen, intentar meditar. Y bueno, fue una experiencia increíble, muy necesaria. Encontré cosas, encontré rigideces en mi posición, encontré rigideces en mi respiración. Yo intentaba seguir al pie de la letra las indicaciones del libro, ¿no? Una espalda recta, pues vamos, una espalda recta. Una respiración que en la exhalación se hacía poderosa, se hacía profunda, se hacía firme, como el mugido de una vaca, ¿no? Decían los textos clásicos. Y claro, yo lo hice. Estaba todavía muy lejos de lo que descubriría años después. Me enrolé en varias sesiones, en varios retiros de meditación, ya con 23, 24 años, y empecé mi viaje a través del conocimiento de diferentes maestros a nivel nacional y posteriormente a nivel internacional. Cada persona me ha enseñado cosas. Algunas me han enseñado lo que no debo de hacer, otras me han dicho justo que lo que estaba consiguiendo es simplemente un escalón más. Y todo ha sido revelador, todo ha sido adecuado. Pero hoy, cuando miro atrás, me doy cuenta de la importancia de tener gente a mi lado a través de la cual yo captar la esencia, captar una sintonía, un tono a través del cual yo poder empezar a identificar y separar el trigo de la paja. Lo primero que necesito para meditar es estarme quieto. Y para estarme quieto es imprescindible estar cómodo. Y estar cómodo significa un equilibrio entre la sostenibilidad de mi posición, que en meditación se hace sentado, y la relajación de mi cuerpo. Porque si estoy tenso, en cuestión de pocos minutos, las tensiones van a saltar por los aires, van a darme dolores, bien sea en los riñones, bien sea en el cuello, donde sea, ¿no? Donde cada persona tenga. Entonces, la primera investigación es en la posición. La posición no debe ser rígida, no debe ser algo como esto, ni como esto. Se ven muchas personas haciendo este tipo de posturas que son preciosas para las fotos, que yo las practiqué durante años, pero este tipo de posiciones, que quizás cuando las miramos así vemos la espalda completamente recta, ¿verdad? El abdomen contraído, la caja
torácica elevada, que pueden ser muy favorables para ejercicios concretos de respiración. Sin embargo, para la meditación nos llevan a un callejón sin salida, que es la tensión de los músculos. Si hay tensión en los músculos posturales, se establece de manera irremediable tensión en los músculos relativos a la respiración. Si hay tensión en los músculos de la respiración, lo que hay es un ejercicio de control. El asunto de soltar las tensiones, de permitir que aflore todo el material profundo que hay inmerso y adherido a mi cuerpo, ni siquiera sucede. Puedo estar años meditando con estas actitudes y va a ser una especie de ejercicio postural con otro tipo de fines muy beneficiosos, pero para el asunto de la introspección y de soltar, con poca funcionalidad, con poca aplicación. Entonces, la posición es fundamental. Entonces, va a ser una posición en la cual yo pueda tener la columna vertebral erguida, sin tensión, y que me permita tener todo el cuerpo relajado. Una posición, básicamente, que pueda mantener durante 10, 15, 20, 30, 40 minutos, depende de cada persona. Para ello, voy a tener que sostenerme y relajar el cuerpo. Cuando la posición es lo suficientemente cómoda como para poder estar este intervalo de tiempo sin saltar por los aires, el siguiente paso es empezar a relajar la respiración. Y voy a descubrir que las tensiones de la respiración tienen una íntima relación con las tensiones del cuerpo, porque la respiración al final es un asunto de contracción muscular. Lo que pasa es que la musculatura es mucho más sutil, es mucho más profunda. Está dirigida y capitaneada por el diafragma, pero después hay un montón de músculos intercostales, subclaviculares, abdominales, pélvicos, que entran en juego en el proceso de respiración. Entonces, una vez que la postura está cómoda, lo que empiezo a observar es la respiración y empiezo a dejar la respiración cómoda. La mayor parte de los practicantes que conozco lo que descubren es que tienen tensión en el plexo solar, o que tienen tensión en la zona abdominal, o que tienen tensión en la zona lumbar. Y esto es debido al cinturón abdominal. Cuando no hay una buena posición, toda la tensión que se requiere para dominar la postura acaba metabolizada, acaba incrustada en la respiración. Entonces, se basa en una alineación interna muy natural, una alineación interna desde la relajación para poder relajar todo el proceso respiratorio. La respiración, cuando se relaja, se comprueba que empieza a descender de manera natural. Y en el asunto de investigación física, de tensión de cuerpo y de la tensión de la respiración, empiezo a relacionarme conmigo mismo desde otro sitio. El siguiente paso es la atención. La atención tiene varios niveles. El primero, y el que es imprescindible y es necesario, es empezar a discernir sobre nuestra atención y además de discernir, empezar a fortalecerla. Entonces, en el viaje que hemos hecho a través del cuerpo, la forma de identificar las tensiones, la forma de identificar mi posición, lo hemos hecho llevando atención, llevando el foco de la atención a determinadas sensaciones. Cuando investigo la respiración me pasa lo mismo, empiezo a llevar el foco a determinadas sensaciones de la respiración y entonces empiezo también a liberarlas. La sensación de mi cuerpo contra el suelo, lo que yo escucho, la calle, los coches, los movimientos de los vecinos, el latido de mi corazón, cualquier cosa que yo pueda experimentar. Y no solo a través del sentido del oído, sino también a través de mi piel, etc. Entonces, la atención voy poniendo cebos, poniendo puntos a través de los cuales yo voy apuntando y generando una relación con la atención mucho más íntima y mucho más definida y poderosa. Esa es una base que puede durar años y es perfecta. Posteriormente, según la tradición del budismo, del Mahayana, particularmente del Rinzai, empezamos a hacer observaciones de cosas concretas. Por ejemplo, cuál es la naturaleza de mi cuerpo, cuál es la naturaleza de mi respiración, cuál es la naturaleza de mi ego, dónde se ubica mi ego. Y entonces la atención se focaliza en determinados asuntos a través de los cuales, cuando yo llego a la observación directa de ese fenómeno, entro en comprensión profunda, con lo cual empiezo a
experimentar mi cuerpo de una manera diferente a la que lo había experimentado hasta entonces. Empiezo a entender, mejor dicho, empiezo a vivenciar que el sonido es una manifestación que trasciende la dualidad de dos entidades, una que genera el sonido y otra que lo recibe. En fin, y una serie de asuntos que van desgranando y van disolviendo y van expandiendo lo que es la experiencia que tengo de mí mismo y la experiencia que tengo en todo lo que me rodea, hasta que van disolviéndose progresivamente. Y el siguiente estadio en la meditación consiste en dejar la atención absolutamente libre. Significa otro viaje, quizá el estado más avanzado de meditación desde mi punto de vista y desde la perspectiva que yo tengo sobre ella, y es simplemente estar. Cuando mi maestro actual, Matsumoto, me comentaba sobre este asunto, claro, para mí me explotaba la cabeza. Venía de otra tradición zen, que había estado años practicando, con unas sensaciones de expansión de la conciencia muy nítidas, muy grandes, y que para mí eran reveladoras, y yo pensaba que estaba adquiriendo una comprensión de la práctica zen extraordinaria, porque efectivamente había tenido como sensaciones de mi cuerpo de repente era como indisoluble respecto al exterior, el sonido había trascendido toda la fisicalidad que yo era capaz de percibir hasta entonces. Hubo un momento en el que cuando me pregunté quién oye, de repente no había nadie para oír. En fin, todo ese tipo de metodología, ¿no?, que en el budismo mahayana se denominan kensos, se denominan momentos en los cuales uno tiene una visión particular de algunas de estas realidades. Sin embargo, cuando Matsumoto me puso la orientación adecuada, me di cuenta que estaba en el procedimiento, pero que todavía necesitaba mucha más libertad y entrar en contacto con la realidad tal cual es. Hay un viaje, hay un proceso dentro del viaje de la meditación en la cual pasamos de la forma al vacío y descubrimos experimentalmente que la forma es vacío y que es insustancial, que mi cuerpo está constituido por átomos y que esos átomos a la vez están constituidos por partículas y que esas partículas al final son densidades energéticas y que los mismos átomos que conforman mi piel o mis células o mis mitocondrias o mis macromoléculas son exactamente las mismas que las de la pared, que las del suelo. Con lo cual, físicamente a nivel hipercientífico, no existe una frontera en la cual yo pueda separar lo que es la entidad física de Pedro con la entidad física fuera de Pedro. Entonces, bueno, el día que yo en meditación explotó eso en mí, tuve una experiencia pues como la que aparecen en los libros de Zen. Este es el viaje de la forma al vacío. Pero existe otro nivel, el siguiente, que es del vacío a la forma, en la cual se hace un regreso del viaje en sentido contrario, con lo cual todo lo que se manifiesta es parte de la experiencia y a la vez es parte de mí. ¿Hace falta hacer algún esfuerzo para oír eso? No hace falta ningún estado de concentración especial. No hace falta ningún estado de conciencia especial para poder oír el sonido que acabo de emitir. A partir de ahí empieza el estado más profundo de investigación, el estado más profundo de meditación. Entonces, a lo largo de este viaje, cada descubrimiento, cada introspección, cada pista que yo voy adquiriendo, es importante no quedarme anclado para saber que el viaje continúa y que la disolución, el proceso de deconstrucción continúa. Y para eso un maestro es absolutamente fundamental. Yo los he necesitado. A mí me han quitado un montón de estereotipos sobre que lo de meditar es dejar la mente en blanco. Cuando uno lleva el tiempo suficiente descubre que no tiene ningún sentido. Que meditar es estar en el presente. Otra de las cosas manidas que cuando uno practica y llega a la suficiente madurez se da cuenta que es otra de las frases que simplemente se utilizan porque no podemos expresarlo de otra manera, porque necesitamos
o bien a través de los libros o bien a través de la palabra, utilizar conceptos intelectuales para plasmar, o más que plasmar, llamar la atención acerca de la meditación. Pero la meditación se va a escapar a cualquiera de estas frases, a cualquiera de estos conceptos, que son muy atractivos, que lo que nos ayudan es a inspirar para empezar el camino, pero que una vez que uno tiene la suficiente profundidad, hay que reconstruir, hay que vivenciar, hay que encarnar. Es simplemente un viaje de exploración. Entonces, en este vídeo mi intención es animar a todo el mundo a la meditación. La meditación no es algo para budistas, ni para tibetanos, ni para japoneses, ni para hindúes. La meditación es un acto absolutamente natural. De hecho, hay dos actos naturales en el ser humano desde mi punto de vista. Uno es la neurosis, que es absolutamente humana, y otro es el estado expandido de conciencia, el estado profundo de conciencia, o el estado de yo superior, o el vínculo con Dios. Es también absolutamente humana. Las dos, el cielo y el infierno, están al alcance de cualquier ser humano. Mi invitación es a orientar la brújula hacia el estado de conciencia expandido, porque no hay nada en la vida de un ser humano que le vaya a dar más satisfacción y plenitud que eso. Yo he probado la búsqueda del placer, la búsqueda de narcóticos para aliviar el dolor, la búsqueda de espiritualidad intelectual, la búsqueda de poder, la búsqueda de followers, la búsqueda de todo aquello que yo podía identificar como un antídoto ante el malestar que yo sentía dentro. Y honestamente ha sido la introspección conmigo mismo, ha sido la meditación lo único que ha podido generar un espacio dentro de mí, un espacio seguro en el cual poder habitarme independientemente de lo que pase fuera, independientemente de lo que hagan los demás, independientemente de cómo sea la vida, de cómo sea la sociedad. Un espacio seguro en el que poder dejar todo eso de lado y decir, o mejor dicho, sentir, ahora sí, esto sí. Y desde aquí poder ir a todo lo demás sin miedo. O por lo menos empezarlo con miedo, pero saber y tener la certeza de que en mitad de la batalla, en mitad de la ejecución, el miedo iba a desaparecer. La primera vez fue un ejercicio de fe bestial. La segunda vez fue una confirmación de la fe. Y a partir de ahí me di cuenta que simplemente era mi mente, a través de espantajos como miedo, inseguridad, falta de afecto, etc. Para mí es importante conocer mi mente, respetarla, tenerle respeto, pero no miedo. Hoy cada vez tengo menos miedo a mi mente. Sin embargo, sé de lo que es capaz, sé lo que puede hacerme, sé los trucos que puede utilizar, pero también sé que tengo un espacio seguro en el cual protegerme de ella. Tengo un búnker interior en el cual decirle a la mente, ¿sabes qué? Aquí no puedes entrar. ¿Sabes qué? Aquí soy yo. Soy yo honestamente, verdaderamente, realmente. Y luego sé que me vas a estar esperando. Sé que eres parte de mí. Pero ¿sabes qué? Aquí no puedes conmigo. Para mí eso ha sido una transformación que ha tenido raíces y eco en todos los aspectos de mi vida. Y es la base de mi práctica. De mi práctica como yogi, de mi práctica como meditador y de mi práctica como ser humano. Así que espero que esto haya podido ser de inspiración y ayuda para aquellas personas que están en el proceso de meditación. Y de todas maneras, estoy abierto a consultas, dudas y preguntas que nos puedan ayudar a ambos, tanto al que me está viendo para inspirarle, como a mí para poder generar contenido en el cual poder ayudar a otras personas. Así que un placer estar aquí con vosotros. Namaste.